Buenas noches, queridos amigos y amigas radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves de esta vez, conversamos un tema relevante para la educación y cómo no puede ser relevante hablar de la educación y la resistencia, la educación vinculada a los procesos que incluso se plantean en la denominada pedagogía crítica. La educación es un proceso político por el cual se reproduce la hegemonía dominante o se la cuestiona. Se puede realizar una educación que naturalice los procesos del poder, las relaciones existentes y la dominación política, pero también se puede educar, se puede plasmar los procesos educativos en los niños y en los jóvenes desde perspectivas críticas que cuestionen y miren, develen esa hegemonía, demostrar las inequidades sociales y económicas expresadas en la sociedad y también en el aula, buscar alternativas para resistir los embates ideológicos y para buscar la emancipación. Esta noche conversamos sobre las relaciones que hay entre educación y resistencia, cómo hacer un tipo de educación para la emancipación. Y para ello dialogamos con nuestro colega y amigo Roque Espinosa, profundo conocedor de los procesos educativos y sus relaciones con el poder. ¿Quién es Roque Espinosa? Roque Espinosa, nuestro colega de la Universidad Andina Simón Bolívar, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Historia para América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Fue docente de esta casa de estudios y presidente del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Querido Roque, bienvenido esta tarde, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Hola Alexis, buenas tardes. Es un gusto para mí escucharte. Es un El gusto, gusto tus generosas palabras. el gusto nuestro, mi querido hermano. Quizás vamos a una pregunta de cajón. ¿Qué es la resistencia en la educación y cómo ésta se manifiesta? Pierre Bourdieu decía que antes de la piel cultural que nosotros decimos tener, comparado con otras culturas, la nuestra termina siendo algo así como una caparazón. De hecho, nosotros, si comparamos esta cultura con otras, vemos que efectivamente entendemos poco lo que se está. Y entonces disparó varios libros, disparó en el sentido literal, ¿no? Con el objeto de demostrar el tema de la exclusión en la educación, de la inconsistencia de la educación, que son emblemáticos y que ponen en evidencia algunas de las otras formas de exclusión que no están registradas y que no cuentan. Pero lo hizo usando el mismo material, las mismas estadísticas, la misma información que utilizamos nosotros, con el objeto de demostrar esas dobles y triples dominaciones que existen en el proceso educativo y cómo generar, ¿no es cierto?, a través de la ruptura de los hábitos, nuevas formas de conciencia sobre estos hechos. Para empezar eso. Para empezar, y Roque nos traes a colación varios conceptos importantes. Por un lado, para nuestros radioescuchas, ¿qué es el concepto de hábitus que desarrolla Bourdieu? ¿Qué es el hábitus? El hábitus es un concepto al mismo tiempo simple, complejísimo. Habla de yo decía, de este caparazón de lo que estamos hechos y al mismo tiempo pone en evidencia la otra piel en la que vivimos y por la que, ¿no es cierto?, supuestamente nos esforzamos y trabajamos. Ujú. Esta otra piel es el proceso cultural en el que estamos inmersos. En sí, un proceso cultural entonces nos determina ya ciertos aspectos desde que nacemos
y nos condiciona a ciertas miradas del mundo. Sería por ahí más o Así, menos. así es. Tú manifestabas también de que Bourdieu eh, nos plantea y nos muestra las diferentes formas de exclusión que se realizan en, dentro de la educación y dentro de la sociedad. Planteabas esencialmente tres, la triple forma de exclusión. ¿Cuáles serían esas formas de exclusión? La inserción social dentro de ciertos cánones, la educación como un proceso sistemático y continuo para aceptar la caparazón de la que hemos hablado, es decir, la educación. La educación es una forma de exclusión, queridos amigos, queridos radioescuchas. También podríamos entonces mirar frente a estos procesos de exclusión, frente a este hábitus, eh, procesos de resistencia. ¿Y por qué es importante considerar estos procesos de resistencia en la educación? Porque puede permitir una suerte de una educación. Esta palabra detesto, pero lo voy a usar esta vez, alternativa, que permita, no sé si procesos de liberación, que también me cae mal hablar, pero al menos de eso, de resistencia. Procesos de resistencia a la hegemonía, al ejercicio del hábitus. ¿Cómo mirarías tú, qué características tiene esta educación alternativa que, que se opone a esta educación tradicional hegemónica, digamos? ¿Qué características tiene? El poder es una palabra difusa, implica, como ya he dicho en otras partes de esta entrevista, mucho y poco. Yo creo que uno de los aspectos más importantes son las luchas de los macropoderes y de los poderes institucionalizados. El otro tiene que ver con esos pequeños micropoderes de los que Foucault nos habló tanto. Tenemos los macropoderes y los micropoderes, tanto en el un nivel de las instituciones, cuanto en el nivel de los ejercicios cotidianos. Esta sería como una primera aproximación, queridos amigos y amigas, sobre la educación y la resistencia en una vinculación directa con el poder. Vamos a una primera pausa musical y luego volvemos para mirar qué perspectivas teóricas, y ya nos ha mencionado Roque el gran punto de partida que es Pierre Bourdieu y sus trabajos sociológicos, pero qué otras perspectivas teóricas alientan la necesidad o la posibilidad de la resistencia en la educación y cómo se dan estas relaciones. No se vayan, volvemos en un momento luego de esta primera pausa musical. Juntos, en cualquier momento. Escribe a Voz Andina Internacional. vozandina@uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, en Rompe el Muro, el programa educativo de educación, conversando esta noche con el doctor Roque Espinosa sobre nuestro tema de hoy, educación y resistencia. Mi querido Roque, ¿qué diferentes perspectivas teóricas, además de la que mencionas de Pierre Bourdieu, alientan a el estudio de la resistencia en la educación? Yo creo que a nivel general uno podría hablar siempre de Foucault. Tiene que hablar de Foucault. Es necesario hablar de Foucault. De hecho, entre Foucault y Bourdieu, una tesis de doctorado bien hecha podría permitirnos encontrar esta línea entre Bourdieu y Foucault. De hecho, en términos generales, generalísimos, yo creo que el proceso civilizatorio de Norbert Elias, en donde trata el tema de la civilización y la implantación y emergencia de esto que se llama la civilización, que es nuestra civilización, que es nuestra, que ha sido asumido ese nuestra como nuestra.
tú planteas a Michel Foucault, importante en su estudio del poder, un poco para ilustrar a nuestra audiencia qué procesos Foucaultianos o qué desarrollos hace Michel Foucault en relación a la educación y el poder. ¿Qué podrías brevemente contarnos? Creo que una línea de continuidad con Bourdieu, uno podría decir que no existen muchas posibilidades de resistencia, pero que es posible encontrar ciertas aristas, ¿no? Aristas en las maneras de mesa, en la práctica de la clínica, en la taxonomía que se ha creado y sobre todo en procesos como los enfermos mentales y los reclusos. O sea, la reclusión es la mejor manera de la dominación, pero sin duda alguna puede ser una de las maneras institucionales para su resistencia. Es importante los nexos que tú subrayas, los nexos entre la clínica, la institución, la reclusión e incluso se vincularía la escuela. Eh, desde estas formas, desde estos dispositivos de ejercicio del poder, eh, ¿cómo vincularías otros conceptos? Quizás como el concepto de hegemonía, el concepto de exclusión, de marginalización, y que tienen que ver también con la educación. De hecho, la educación que recibimos, la educación que creemos recibir, la educación de la que somos portadores es hegemónica, es dominante. Y en esa perspectiva, yo creo que podemos luchar institucional y no institucionalmente contra ellas. ¿Cómo? Pues esta es una tarea práctica. El sentido de la práctica era uno de los libros de Bourdieu. Yo creo que en el sentido de la práctica debemos introducir, no sé si los conceptos de contrahegemonía, pero de resistencia, ciertamente. ¿Y cómo aterrizarían estos conceptos de hegemonía en la práctica diaria de las clases, de las aulas, en el currículo, en la pedagogía? ¿Y cómo estos mismos conceptos aparecen en las aulas del concepto de resistencia? ¿En qué se manifiesta? Verás, a mi juicio, el concepto de hegemonía debe ser traspuesto, al menos eso creo yo en este momento, por estos conceptos que son de contrahegemonía, contra dominación y contra el poder mismo, porque el poder es hegemónico. ¿Cómo? Institucionalmente, en la práctica pedagógica, en las prácticas institucionales que se dan vinculadas a las instituciones, a los reglamentos, a ese galimatías que representa la práctica burocrática. Yo creo que a esos tres niveles, hasta ahí. Tres niveles esenciales que están presentes dentro de nuestra vida cotidiana y de nuestro proceso educativo. Como lo visualiza Roque, tenemos desde el nivel institucional, el gran nivel estatal, paraestatal y el nivel escolar, la escuela. Ahí están esos ejercicios normativos, esos ejercicios de disciplina, esos ejercicios que van traduciendo posibilidades que coartan la resistencia. Y sin embargo, esta es necesaria. Vamos a una segunda pausa musical y luego continuamos con educación y resistencia conversando con Roque Espinosa. Volvemos en un momento. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con el doctor Roque Espinosa sobre educación y resistencia.
Querido Roque, en los bloques anteriores mostrabas desde la perspectiva Foucaultiana y desde los trabajos de Bourdieu aspectos que vinculan conceptos como el hábitus, conceptos como el poder. Ahora, ¿cómo podemos hacer para desarrollar en la escuela, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el currículo, en la escolarización, estos ejercicios de resistencia cotidianos? Bueno, Alexis ya ha marcado, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta. Primero, a nivel de la escuela, tenemos una serie de prácticas disciplinares, en el sentido de disciplina. De hecho, Alexis ya ha marcado una serie de prácticas y quiero subrayar el tema práctico respecto de la educación. La primera, ver todas las prácticas disciplinares y de disciplinamiento que existe, si es que eso es posible, o tratar de hacerlo, nuevas formas curriculares de resistencia. Decía que hay un currículo nacional, sin embargo, que es el que marca la cancha, el que marca los procesos educativos del país. ¿Cómo pueden los maestros, a la vez que cumpliendo ese currículo, generar eh, aspectos particulares de resistencia en su ejercicio diario? Haría el papel de pitonisa si digo cómo hacerlo. Yo creo que es un ejercicio continuo, sistemático, un proceso que trate de romper reglas prácticas, toda forma, decía hace un rato, de disciplinamiento de las prácticas, esas prácticas que hablan de esto es lo último, esto es lo único. Nuestro currículo está dominado internacionalmente. Tenemos una cantidad de burócratas que viven, comen y coiman de ahí. Todo esto hay que combatir. El sistema tiene que ser más simplificado, tiene que ser menos burocrático, tiene que ser menos disciplinar. Tú notas dos elementos que son reales: la influencia internacional en los procesos educativos, las grandes tendencias, y la presencia de los denominados expertos. Tú muestras esos dos como grandes problemas que ayudan a la hegemonía y que ayudan a que los currículos tengan esa característica. Eh, ¿qué, qué plantearíamos desde las bases o desde los docentes, de los padres de familia, para confrontar estos mandatos? Yo creo que el posicionamiento internacional, normativo y de reconocimiento a nivel de las instituciones no es cualquier cosa, es una lucha importante que hay que dar a nivel nacional. Yo creo que hay que seguir luchando institucionalmente para buscar un sistema de normas más adecuado, práctico, iba a decir, menos institucionalizado. Y ya me has oído un montón de veces, menos disciplinar. Y de esta parte que tú dices, lo menos disciplinar, eh, o sea, ¿cómo invitar a los docentes a confrontar esa disciplina? Si es que a su vez la disciplina está cargada de sanciones a partir de las normas y de los mandatos ministeriales. ¿Cómo se puede confrontar? Porque de lo contrario, si es que directamente lo haces, pues te despiden nomás del trabajo. ¿Cómo crees tú que debería hacerse de una manera sutil o de una manera práctica, desde el sentido práctico de Pierre Bourdieu? Créeme que intelectual, humanamente no lo sé. Creo que, sin embargo, la lucha institucional debe darse a todo nivel, a nivel de la escuela, con apoyo de los padres, de los profesores, de los propios maestros. Debe darse. No es algo que se debe dejar pasar. Una vinculación desde docentes, padres y estudiantes con la comunidad
para mirar sentidos de pertinencia curricular y a su vez de practicidad. La clave estaría en la practicidad. ¿Qué temas tú quisieras resaltar, mi querido Roque, respecto de fenómenos actuales en los que pues la resistencia está conculcada hasta cierto punto, la resistencia en la educación? ¿O qué aspectos particulares de la resistencia quisiera recalcar? No tengo claro, pero recuerdo algo curioso. En Argentina, como en Perú, la escuela no solamente era un centro de enseñanza, sino además era olla popular, era una instancia donde se resolvían o pretendían resolver los problemas prácticos, salud, el tema de la droga, etcétera. Entonces yo creo que la respuesta va en ese horizonte. En verdad, el ejemplo que tomas, que pones en el tapete es importante cuando los procesos educativos trascienden las cuatro paredes de la escuela y la institución. Cuando van, como tú nos dices, hacia las comunidades marginales, las ollas populares, cuando van a mirar desde la escuela y la comunidad en relación íntima hacia la salud, el empleo, eh, la cultura, la identidad, etcétera. Em, ¿Crees tú que será posible que de estos temas tome, tome cartas la institucionalidad oficial, llamo los gobiernos o llamo los ministerios, o crees tú que definitivamente eso no será posible? Yo creo que esta es una pregunta complejísima, pero yo personalmente, en este momento de mi vida y de mi muerte, creo que la lucha institucional no es cualquier cosa. Hay que dárselos con todo y rápidamente, porque de hecho es la sociedad y no el Estado que en este momento no existe el que tiene que afrontar esos problemas. Los enfoques de lucha institucional, entonces, los planteas como también la posibilidad de pelear desde los espacios democráticos el gobierno del Estado, o crees, por el contrario, que eso no se le mira y deben ser las instituciones y las sociedades no estatales las que lleven esta lucha? Yo creo que hay una corriente crítica que considera que los espacios institucionales no son importantes. Yo creo que son importantes. Ya lo he dicho un montón de veces. Creo que hay una corriente pedagógica, crítica, que apunta a esta solución utópica según solo la sociedad. Yo no creo eso. Muchas gracias a Roque Espinosa por haber estado en este diálogo con nosotros en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, Educación y Resistencia. Gracias también a Tito Chela, que nos apoya cada jueves en la parte técnica, en los controles, y por supuesto a ustedes, queridos amigos y amigas, que nos acompañan en estos diálogos semanales. Soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría y nos vemos el próximo jueves para otro Rompe el Muro, Diálogos con la Educación. Buenas noches.